En estos últimos días, bueno, normalmente cuando tengo algún tema que debo de compartir, escojo a algunos amigos, entre ellos uno de mis hijos, y comparto con ellos las ideas, los temas, y es mi forma de, ¿cómo decirlo?, darle los últimos toques a un tema. Y me parece interesante las ideas que algunas personas tienen acerca de, por un lado, el liberalismo y por otro lado, el legalismo. Y algo que me llamó mucho la atención es una anécdota de alguien que lamentablemente es un triste episodio, algo que sucedió por aquí, un accidente de tránsito, donde un carro chocó a un autobús donde murieron 18 personas. Y es triste, pero el muchacho que manejaba el carro, solamente de 18 años, él tristemente comentó y confesó que se distrajo y estaba texteando el celular. Él se distrae, choca al autobús y 18 personas mueren. Cuando uno maneja, algo básico que debemos de entender es que debemos de mantener nuestra línea, ¿sí? El cambiar de línea siempre involucra riesgos. Obviamente, inclusive estando en nuestra propia línea, hay peligros también, pero es lo más seguro mantener su propia línea. Cada vez que uno cambia de línea es donde los accidentes ocurren. Y esto es algo notorio, algo que inclusive, ¿no?, nos hace culpables, porque siempre el que está en la línea tiene el derecho de vía. Jamás aquella persona que está cambiando de carril cuando está manejando va a poder echarle la culpa al otro. Y yo he escuchado a veces personas que se chocaron y dicen, pero yo le hice mi señal. No importa cuántas señales tú hagas. Siempre el que está manteniendo su línea, ese tiene derecho de vía. Así se le llama. Y respecto a liberalismo y legalismo, precisamente tiene que ver con el irse a un lado o al otro lado de la vía, cambiando de líneas. Y es lo que queremos tratar de entender y explorar en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que seas tú mostrándonos las cosas, hablándonos a nuestros corazones. Ayúdanos a entender las profundidades de tu propósito. Tú nos diste este mensaje, estas palabras, Señor, y aquello que tú querías producir en nosotros. Pues en esta hora, oh Dios Santo, creyendo que tu palabra es viva y eficaz, te rogamos que produzca en cada uno de los presentes aquellas cosas por las cuales tú diste la vida en la cruz del Calvario. Padre Celestial, te rogamos que aquel sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oh Dios Santo, en este momento sea vivificado en cada una de nuestras vidas, que podamos entender las profundidades de tu palabra, que podamos entender las riquezas que tú tienes guardadas para nosotros. Ayúdanos a poder discernir el espíritu de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, la gloria y la honra. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, leíamos así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Decíamos que el camino seguro, cuando uno maneja, es mantener su carril, mantener la línea. Y esta figura de mantener la línea es mantenerse centrado en la palabra. El liberalismo nos lleva hacia el lado izquierdo, y es el lado de negar las cosas que dicen en la Biblia, ser más ligeros y permisivos. Así, normalmente, los grupos liberales pues aceptan costumbres que en la Biblia son tachadas. Y no queremos decir algunas cosas, algunas costumbres que las leyes las aprueban y obviamente están dentro de las leyes, pero negadas por la palabra. Lo que queremos decir es que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que mantenerla y respetarla. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ella. Pero el liberalismo nos abre las puertas para tomar otros caminos y hacer otras cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Una de estas cosas, una de estas prácticas que por todas partes del mundo hoy en día vivimos y se difunde y es causa de conflictos, por ejemplo, el derecho de aborto, derecho de aborción. Esta es una práctica que todos los movimientos liberales lo promueven, lo empujan y abren las puertas. Los movimientos liberales aceptan esto y lo ponen de una manera mucho más, obviamente no dicen el aborto de buenas a primeras, sino ellos proclaman el derecho de las mujeres a decidir por su propia vida. Así le llaman a estos movimientos, un movimiento pro elección, ¿no? Ellas están a cargo de su propia vida y ellas tienen derecho de decidir si quieren mantener al bebé hasta que nazca o quieren abortarlo. Es triste, pero esto es lo que nos ha tocado vivir en estos días. Los movimientos, por otro lado, los liberales, y los movimientos legalistas van del otro extremo y añaden cosas a la palabra de Dios. Así encontramos quienes se pegan a la letra y dice, la Biblia dice así, 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 y además todavía añaden algunas otras costumbres a lo que ya está escrito en la palabra y sus propias interpretaciones y definiciones de lo mismo. En este caso nos encontramos a Jesús, que está trayendo el reino de Dios a la tierra, que está mostrando a sus discípulos y a todas las personas lo que viene con el regalo que Él está trayendo. Y para sorpresa nuestra nos encontramos con gente que se le opone a Jesús. ¿Y quiénes son los que se le oponen a Jesús? Precisamente los grupos que son más legalistas,
aquellas personas que en ese momento eran los que estudiaban las escrituras y trataban de encontrar la forma de definirlas. Entonces, en este pasaje encontramos, no dice hacia dónde viajaban, por qué estaban viajando día de reposo, ni nada por el estilo, solamente dice que Jesús y sus discípulos estaban viajando un día de reposo. Y cuando uno viaja, normalmente uno tiene hambre. Es algo normal, no sé si a ustedes les pasa, y hay quienes tienen la oportunidad de viajar de una ciudad a otra, 4, 5 horas, 10 horas, 15 horas viajando. Normalmente uno está pensando, ¿no? ¿En qué lugar vamos a parar? ¿Dónde voy a tomar desayuno? ¿Dónde voy a comer? Porque obviamente en un viaje tan largo, de tantas horas, pues el hambre va en determinado momento, el gusanito va a tocarnos el estómago y nos va a decir hora de comer. También a Jesús y a sus discípulos les ocurrió lo mismo. Estaban viajando, no en autobús, no en ómnibus, no en carro, sino caminando, y tuvieron hambre. Y en este viaje, en este caminar, dice, cruzaron sembríos que estaban al lado del camino. Y los discípulos empezaron a coger de las espigas, de los granos, que estaban ya maduras, y empezaron a comer. Y esto los fariseos, que aparentemente los estaban siguiendo en el camino, lo vieron y lo señalaron. Pusieron el dedo precisamente apuntándolos a ellos. Tus discípulos están haciendo algo que no les es lícito hacer en día de reposo. ¿Qué es esto? Algo. La semana pasada justamente comentábamos. Los fariseos se habían encontrado, se habían dado el trabajo de desmenuzar las escrituras y hacer una lista de leyes. Leyes de cosas que uno no debe de hacer y leyes de otras cosas que uno debe de hacer. Y así tenían detallado, más de, si no me equivoco, eran 314 distintas leyes, positivas y negativas, que todo seguidor de la palabra estaba obligado a hacer. Dentro de estas leyes habían 39 distintas categorías de trabajo. Y ellos especificaban distintas cosas que uno puede hacer como trabajo, para los cuales también las personas están obligadas a no hacer nada dentro de esas 39 distintas categorías de trabajo en un día de reposo. Entre estas categorías de trabajo, una de ellas era cosechar. Así que como los discípulos se arrancaron granos, ya esto era una falta. Estaban cosechando. En segundo lugar, se metían los granos a la boca. Y al meterse los granos a la boca, obviamente masticándolos, estaban separando el grano de la paja. Esto ya es una segunda categoría de falta. Otro trabajo que ellos estaban obligados a no realizar en día de reposo. Y así los fariseos se encontraban pues con distintas cosas que ellos podían señalar en las cuales estaban cayendo los discípulos de Jesús. Y esto precisamente es una de las cosas que el legalismo hace. Se encarga de detallar y añadir a lo que sí sale en las escrituras. Interpretar y forzar las cosas de tal manera que nos encontramos con más leyes que debemos de cumplir y más cosas que debemos de hacer. Y dentro de esto, simplemente
con el objetivo de poder señalarnos y condenarnos. Así, vemos que en este pasaje encontraban a los discípulos de Jesús como culpables. No voy a buscar los pasajes en el Antiguo Testamento, pero sí quiero señalar que en esos pasajes se detalla, se describe lo que los discípulos pueden hacer o lo que la gente común pueden hacer en día de reposo en cuanto a tomar comida, pero entre las descripciones de los trabajos que pueden realizar es no guardar comida para el día siguiente o meter en sus canastas o en sus bolsas, ¿no? De esta comida que están tomando. Pero sí, para ese mismo día podían arrancar y comer. Es lo que estaba detallado en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, obviamente, habían mejorado las escrituras. Siempre van a buscar algunas cosas en las cuales ellos piensan que están haciendo un mejor trabajo del que Dios ha hecho. Esta es una primera característica del legalismo. Pero, por otro lado, y esto también me sorprende y me gusta la forma en la que Jesús los enfrenta. Vemos cómo en el mismo Evangelio de Mateo, cuando Jesús les habla a sus discípulos y habla el sermón del monte, él repite una y otra vez, ¿no? Habéis oído tales cosas. Habéis escuchado esto. Y Jesús repite lo que la gente normalmente dice y lo que ya antes se ha oído, pero a los fariseos no. A los fariseos Jesús les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No habéis leído en la ley, como en el día de reposo? A los fariseos Jesús no les dice si ellos han oído, porque estamos hablando de una categoría diferente de personas. Estamos hablando de estudiosos de la palabra. Estamos hablando de personas que saben y se memorizan la palabra al pie de la letra. Y ellos, por supuesto que habían leído. Pero ellos siempre van a dejar de lado lo que está escrito en la palabra y van a aumentar y van a tener cosas de su propia cosecha. Y eso es el legalismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo los enfrenta, le dice, ¿no habéis leído en la palabra? ¿Y qué ejemplos les da? Uno, de cómo el rey David entró al templo y comió de las cosas que eran consagradas y solamente podían ser comidas por los sacerdotes. Y él y los que lo seguían a David comieron también de esas cosas. En primer lugar. En segundo lugar, dice, los mismos sacerdotes profanan el día de reposo y comen también. Y dice, y son sin culpa. Y ahí es donde Jesús les dice, pero uno mayor que el templo está aquí. Y esto es lo más significativo de todo. Porque normalmente el legalismo lo que hace es obligarnos a olvidar qué es lo importante de la ley de Dios. Y lo importante de la ley de Dios no es el sinnúmero de cosas que debemos de cumplir, sino lo que el seguir esta ley nos debe de hacer para podernos acercar y tener comunión con Dios.
no para condenarnos, sino para acercarnos a Dios. Pero para los fariseos, las leyes eran más importantes que los hombres. Y Jesús después se lo señala de otra manera. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Lo que nuestro Señor Jesucristo aquí está mostrando es precisamente esto: que mucho más importante que las leyes es el hombre, por quien Dios ha hecho las leyes. Y no para condenarlos, sino solamente para mostrarnos el camino para poder llegar a Dios. Por eso es que, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer es simplemente mostrarnos el camino para poder tener libertad, ser liberados del pecado. La ley solamente nos muestra lo necesitados que estamos de Dios. La ley solamente nos va a mostrar y nos va a ayudar a nosotros poder declararnos pecadores, culpables. Y como pecadores y culpables, entonces, listos, preparados para poder recibir la gracia y la misericordia de Dios que viene por Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. No para mandarnos al infierno, no para hacernos más culpables de lo que ya somos y atarnos y manejarnos de esta manera para obligarnos a hacer cosas. Pero tristemente muchas veces nos encontramos que en un afán de hacer el bien, líderes religiosos pues se equivocan y nos tratan de, a través de ciertas reglas, obligarnos a cumplir, y de esta manera pues hacernos sentir como que estamos mejor dentro de la iglesia. Recuerdo, si no me equivoco, en algún momento conté esta anécdota de un pastor que iba a su iglesia a predicar. Estoy hablando de estas tierras donde los inviernos son bastante crudos y todo se cubre de nieve y hielo. Y bueno, esto era en pleno invierno. Así que las pistas congeladas, él iba a la iglesia a predicar y se encontró con que la ruta estaba totalmente cerrada. No podía seguir adelante. Él tenía en la parte de atrás de su camioneta un par de esquís. Así que pensó que esto era lo mejor que podía hacer. Se puso los esquís y salió de la pista, y por el lado de la pista, por el río que estaba congelado, empezó a esquiar hasta llegar a la iglesia. Llegó a la iglesia esquiando. Gracias a Dios llegó a tiempo y pudo predicar, pudo compartir la palabra. Después del mensaje, un grupo de hermanos de la iglesia
habían llamado a consejo de ancianos. Y el grupo de ancianos se reunieron con el pastor para llamarle la atención. Porque ¿cómo era posible que él hubiera llegado a la iglesia esquiando? Así que él simplemente les dijo que la ruta estaba cerrada y pensó pues que esto era lo mejor. Y obviamente, al parecer, sí, esta era la forma más simple de poder llegar a la iglesia. Y los hermanos se quejaban porque pensaban que esto no era correcto, no era la forma en la que el pastor o un pastor debería de llegar a la iglesia. Y estaban en esta discusión hasta que a un hermano se le ocurrió preguntarle al pastor si él había disfrutado esquiando a la iglesia. Y el pastor, pues pensando, dijo, bueno, la verdad es que no soy buen esquiador. Y obviamente no lo he disfrutado. Entonces, cuando ellos escucharon su respuesta que él no había disfrutado llegar esquiando a la iglesia, entonces les pareció que estaba bien, que podían dejarlo pasar por esta vez. Y esto me llama la atención porque en realidad esto ocurre en una iglesia cristiana y en muchas iglesias cristianas tenemos la idea legalista de que si uno hace algo disfrutándolo, entonces pues hay cierto sentido de pecado en ello. Y que no debemos de disfrutar cosas de este tipo, que podrían ser consideradas vanas o mundanas. Y esta clase de ideas son las que inundan nuestras iglesias. ¿Quién dice que un cristiano no puede reírse? ¿Quién dice que un cristiano no puede hacer bromas? ¿Quién dice que un pastor no debe tener buen sentido del humor? Honestamente, he escuchado algunas bromas de grueso calibre y las mejores bromas que he escuchado han sido precisamente bromas que algún pastor me ha compartido. Y realmente me gusta ver cuando un siervo de Dios tiene buen sentido del humor, porque estimo que nuestro Señor Jesucristo no vino para darnos una vida aburrida, donde tengamos que mostrarnos serios. Y si nos reímos, entonces de repente que alguien piense que estamos en pecado o estamos haciendo algo incorrecto. El legalismo siempre va a buscar este tipo de cosas en las cuales van a poder señalarnos como que estamos incumpliendo con los propósitos de Dios. Ya, justamente conversaba con, como decía, con algunos de mis amigos respecto a las formas en las que nosotros mismos a veces nos dejamos enredar por el legalismo. Y a uno de estos amigos, un pastor, le preguntaba si él alguna vez no le había dicho a algún miembro de su congregación las cosas que debía de hacer y debía de cumplir. Simplemente porque a veces es más fácil darles a las personas reglas que darles la libertad de ellos mismos poder escuchar la voz de Dios y entender las cosas que ellos deben de hacer o dejar de hacer. Y no solamente porque el pastor lo dijo o porque algún hermano más maduro lo ha señalado. Así llegué a este punto donde una de estos grupos religiosos de los años 1700, 1800,
que ellos mismos se consideraban que debían de abandonar todo uso de armas y ellos mismos proclamaban el pacifismo como una de sus principales columnas éticas. Obviamente en estos grupos religiosos ellos se negaban de ir y participar en cualquier tipo de guerras. Y en estas circunstancias comentan que un joven de las clases sociales más altas se convirtió al cristianismo. Y las costumbres en Europa eran que personas de esta clase siempre tenían que portar una espada e iban a todas partes con una espada. No para usarla, no para pelearla, sino era parte de la cultura. Y cuando este joven se convirtió, él estaba con la idea y el dilema de ¿qué debo de hacer? ¿Debo de dejar de portar la espada que mi padre me la dio? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de, porque ya ahora formo parte de esta iglesia y soy cristiano, entonces debo de hacer las cosas así? Así que, pensando en lo que debía de hacer, fue hasta su pastor, hasta el líder de su iglesia y le hizo la consulta. Él estaba dispuesto a dejar la espada, si es que el pastor le decía, debes de dejarla. Y cuando le preguntó al pastor, pastor, mire, esta espada me la dio mi padre, es parte de la familia, usted sabe que nosotros solemos caminar con una espada, siempre con nosotros, y nunca la usamos, mi padre nunca la usó, pero es nuestra tradición. Y yo quisiera saber, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me recomienda usted? ¿Debo de dejar la espada? ¿Debo de ya no usarla más, no portarla más? Y el pastor, su respuesta ha quedado grabada como una de las mejores respuestas contra el legalismo. El pastor le dijo, hijo mío, yo pienso que tú vas a cargar la espada y puedes cargar la espada tanto como puedas hacerlo hasta que Dios te diga que ya no debas de hacerlo. Lo que este joven comenta después, porque él se convirtió también en un siervo de Dios, pastor, misionero, gran hombre de Dios. Dice, agradezco mucho el hecho que el pastor no me puso a mí la ley por delante, una ley escrita por hombres, que no, él debería de hacer esto, sino le dio lugar a que él como cristiano nuevo pueda escuchar la voz de Dios y decidir por sí mismo dejar de portar la espada cuando el Espíritu Santo le diga que deba dejar de hacerlo. La vida cristiana es precisamente así. Es una relación con Dios, donde tú escuchas la voz de Dios y no tienes que escucharme a mí o a ninguna otra persona diciéndote lo que está escrito en la Biblia. Lo que quiero decir y lo que quiero señalar es que estamos hablando de una relación personal con tu Señor. Y siempre vamos en nosotros a aprender de nuestros hermanos, de nuestros maestros, de nuestros pastores. Pero al final no debemos de a ellos ponerlos como excusas, ni tampoco culparlos por las decisiones que nosotros tomemos o que dejemos de tomar. Porque al final nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y nosotros somos los que finalmente vamos a hacer y tomar las decisiones que tengamos que hacer.
Pero el legalismo no. El legalismo nos priva de nuestras propias decisiones. El legalismo nos corta la habilidad de nosotros poder entender lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Lo que Jesús nos está mostrando y nos está señalando precisamente es lo precioso de nuestra vida cristiana. Todos vamos a pecar, todos pecamos, todos cometemos errores. Lo que Dios quiere no es nuestros sacrificios, ni todo lo que nosotros podamos hacer para enmendar nuestros errores, sino la misericordia que Dios tiene por nosotros, el amor que Él tiene para con nosotros, por lo cual el sacrificio de la cruz pagó por todo lo que nosotros debíamos de pagar y nos abrió las puertas para que nosotros podamos gozar de su gracia y de su misericordia. Finalmente, quiero simplemente, brevemente, hacer ¿cómo decir? Yo le llamo un test. Es como una examinación personal, introspectiva, o sea, mirándonos hacia adentro. Pero, ¿en qué sentido? Quisiera preguntarme, y quisiera que tú también te preguntes, ¿acaso en algún punto yo mismo soy algo legalista o soy legalista? ¿Cuáles son las características que yo puedo examinar para poder decidir y pensar que de repente yo estoy cometiendo algunos de estos errores? Y de repente soy un religioso legalista, uno más. Y quisiera que te preguntes de esta manera. ¿Acaso soy yo la clase de persona que trabaja para ganar la salvación? Digo, cuando tú pecas, todos lo hacemos, todos pecamos. Cuando pecas, ¿tratas de hacer algo para compensar el mal que has hecho? Puede ser prometiendo hacer cosas en compensación, ¿no? Hice algo malo esta semana, entonces, bueno, voy a participar en todos los cultos, ¿no? A partir de ahora. Bueno, ahorita ya la gente no está congregándose en el templo, pero voy a estar listo con los niños, ¿no? Para poder participar. O sea, te obligas tú mismo, te fuerzas tú mismo a hacer algo cuando has pecado para ganar así la salvación. Ojo, no estoy mencionando que por amor a Dios o por la buena reunión que tengo con mis hermanos, sino para yo mismo sentirme que estoy haciendo algo para ganar mi propia salvación. Estoy trabajando fuerte cuando uno peca. ¿Haces algo de esto? Otra pregunta. ¿Eres acaso el tipo de persona que no puedes vivir sin hacer algo específico para la iglesia, para Dios, para tu fe, para tu cristianismo? Puede ser leer la Biblia, orar y cosas por el estilo. Y de esta manera
tú sientes que estás ganando algún derecho para con Dios, como que he leído la Biblia toda esta semana, entonces ahora Dios me debe algo. He sido un buen cristiano, me he cuidado al máximo. Toda esta semana no he caído en aquello que normalmente caigo. Entonces, como que Dios ahora me debería de ayudar, ¿no? Mi matrimonio va mal. Económicamente no estamos bien. Mi trabajo no reporta lo que debería. Entonces, así, haciendo todas estas cosas para Dios, ahora tengo la sensación de que Dios debería portarse bien conmigo, ¿no? Como que me estoy ganando algo delante de Dios. Como que estoy pagando por el beneficio de tener la gracia de Dios de mi lado. Como que cuando haces algo bueno sientes que Dios debe de hacer también algo bueno por ti. Si es que tú sientes que alguna de estas cosas son parte de tu vida, pues puedes considerarte también que hay algo de religioso, legalista en ti. Y quizás sería bueno que te acerques a Dios y le confieses tu necesidad. Te digo, todos somos pecadores. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos en algún momento caer en estas trampas. Simplemente, ora conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego en esta noche que me ayudes, oh Señor, que nos ayudes. Escucha las oraciones de tus hijos, oh Dios. Permite que podamos volver a ti de una manera plena, viva. Dios Santo, que podamos abrir nuestros corazones a ti y que podamos acercarnos a tu misericordia, a tu gracia, oh Señor, y que podamos tener una relación verdadera contigo. Perdónanos si a veces nosotros hemos sido aquellos que señalamos y que estamos pues atentos a los pecados de otros, a las faltas de otros, sin considerarnos a nosotros mismos que también necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, oh Señor, a poder enfrentar estas ataduras que nos dejan las costumbres humanas y el legalismo, que obviamente no es aquello por lo cual nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Oh Dios Santo, te rogamos que seas tú liberándonos de estas ataduras y que nos ayudes, oh Dios Santo, a acercarnos a ti simplemente por la dulzura de tu amor. Atráenos hacia ti, oh Señor, por medio de tu luz, por medio de tu misericordia, por medio de tu gracia. Echa fuera de nosotros todo temor, echa fuera de nosotros toda culpa y permite que querramos buscarte como el siervo, Señor, que busca las aguas frescas, que así, oh Dios Santo, nosotros vivamos para buscarte a ti, crecer en ti y gozarnos en ti. Gracias, bendito Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos.
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? ¿Sí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Dios nos libre, hermanos, de caer en el legalismo. Amén. En las garras, en la parte, en lo que no suma a la iglesia. Amén. Amén. Tenemos que que esforzarnos siempre por estar buscando lo que Dios nos quiere decir, ¿no es cierto?, en su palabra, y no caer pues en reglas humanas, digamos, ¿no?